Mari kompu wenin, pupeñi, pulamien, askintu que luto fachi video. Fachante ka pichiken amune fin, fachi kimel tubun, kimel wain, tichi diminutivo pingichi dugun, mulelo ta winkazu un meu, ka mapuzu un meu. Welu newe kimnelan ni chungechi, tu enkel tu fachi zungu. Ka ni mulen, ka mulenon, itun tu fachi diminutivo. Welu tain zungun meu, tain chamkan meu, muleki tu fachi zungu. ¿Vale? Hola amigos que están viendo el video. Le agradecemos por estar también viéndolo y esperamos que estén aprendiendo. Hoy vamos a enseñar sobre los diminutivos que existen en el español, pero que también existen en el mapuzungún. No sé la verdad si tiene nombre o no, pero de que existe al hablar, existe esta forma de hacerlo también. ¿Ya? ¿Vale? Nosotros ya sabemos que dentro del español existe la forma de hacer diminutivo, y hay de muchas formas, ¿ya? Casi la mayoría es con terminaciones ito, ita, cito, cita, dependiendo cómo termine también, si es consonante o vocal, ¿ya? Eso, quienes somos docentes, profesores, lo sabemos también un poco. Pero cuando yo, por ejemplo, digo casa, para decir que es pequeño, digo casita, ¿ya? Entonces esta terminación cita es la que se va aplicando. Oito, ¿ya? Oita, dependiendo el caso. Por ejemplo, hermano, hermanito, hermanita, ¿ya? Peñito, como dicen hoy en día, aunque no corresponde porque la terminación ito es del español. Por lo tanto, este diminutivo no debería aplicarse, la regla del español no debería aplicarse en el mapuzungún, como la miñencita. No, porque la mien es una palabra mapuzungún. Cito, la terminación cita, es una regla ortográfica y gramatical del español. Entonces no podría yo mezclarlo, sabiendo que en el mapuzungún existe la forma de hacerlo. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Por ejemplo, la misma casa, casita en el mapuzungún, perdón, en el español, casita. Yo no puedo decir ruquita, no, porque no corresponde. La forma de decir pichiruca, pichiruca, casa pequeña. Entonces se entiende que es una casita, ¿ya? Literalmente es casa pequeña, pero dentro del contexto estoy diciendo que es una casita. ¿Vale? Perrito, ¿ya? Perrito, casi siempre nos referimos a un perrito como algo pequeño, chiquitito. Por lo tanto, vamos a hacer pichi chewa. ¿Vale? Entonces, cada concepto, cada sustantivo que yo quiera hacerlo de forma diminutiva, tengo que anteponer el pichi, que es el chico, pequeño, ¿ya? Entonces ahí estoy aplicando esta forma de decirlo en forma diminutiva, ¿ya? Pichichewa, perrito, pero que literalmente sabemos que es perro pequeño, ¿vale? Pero voy a aprovechar también de explicar de inmediato. Existe una voz que se le llama, quienes son más entendidos en lingüística, sobre el mapuzungún, la voz es afectiva, ¿ya? Que es, de alguna forma también sería como como los diminutivos, pero la diferencia es que, como dice su nombre, es afectivo, es muy cariñoso la forma de hacerlo. Por ejemplo, en el mismo caso del gato, ¿ya? El gatito, ¿ya? Si en el sector alguno dice ñarki, otro dice ñaiki, pero ñaski, ñaski ya es pequeño, ya de alguna forma estoy diciendo, oh, tani pichi ñaski. Entonces cuando yo le agrego el pichi más el ñaski, es chiquitito, es muy tierna la forma de decirlo. Tani pichi ñaski. Ñaski ya es algo pequeño, es diminutivo, ¿ya? Pero como bien dije, es más afectivo, más que diminutivo, ¿ya? Lo mismo pasa con chewa, chewa, chewa. Entonces, pero la mayoría es tendencia en el mapuzungún de decir pichichewa, tani pichichewa, es decir, mi pequeño perrito, chiquitito, ¿ya? Es de alguna forma de aplicar el diminutivo. Pero por ejemplo existe el cusé. Cusé es, suena un poco casi despectivo, cusé de anciana, de vejez, la vieja, ¿ya? La vieja, cusé. Pero si yo digo cuché, la ancianita, la viejita, es más cariñoso la forma de decirlo, ¿ya? La abuelita, ¿ya? Y ahí, en ese caso, no aplico el pichi. Pichi cuché, pichi cuché, no. Pero en forma general, podríamos decir que para hacer
los diminutivos tengo que anteponer el pichí. Por ejemplo, cahuel, caballito, pichí cahuel, ¿ya? Em, Como dije recién, casa, pichiruca, casita, ¿ya? Es de alguna forma de hacerlo, pero como también les dije, existe la voz afectiva en el Mapuzungún. Por ejemplo, curri es negro, cushi es, incluso cushi es negrito, es cuando tiene la forma de decir que em, es muy afectiva, pero también es muy negrito, es tan negrito que ya no es curr, sino kushi, es negrito. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el kolú. Kolú es café. Y si yo digo kolú, cafecito, como podríamos decir de alguna forma. Como el curr, negro. Kushi, negrito. O sea, es muy intenso. ¿Ya? Kelú, rojito. Kelú, rojo. Kelú, ya con doble L, pasa a ser esta forma afectiva. Es muy, muy, muy rojito. ¿Ya? Es como más o menos se usa en el Mapuzungún la voz afectiva, que de alguna forma viene siendo esto del diminutivo que existe en el español. Pero no es aplicable en todas las cosas. ¿Ya? Por eso en algunos aspectos se usa, o en algunas palabras, en algunos conceptos se usa el pichí que se antepone. ¿Ya? Taripichi chimpiru, mi sombrerito. Taripichi chimpiru. ¿Ya? Mi sombrerito. Taripichi macuñ, mi mantita. ¿Ya? Mi manta pequeña. Es literalmente mi manta pequeña. Taripichi macuñ. ¿Vale? Femechi, feipin keito fachi zungu. Ma podemos meo, puro meta amu keito fachi diminutivo ka feitichi voz afectiva pengechi winkazungun meo. ¿Vale? Es la forma como se dice en el Mapuzungún. De dos formas podemos decir.